recorrido por la historia. Vamos a hacer. ¿Cómo contaban en cada era? Es lo que hemos imaginado. Y aquí os lo hemos contado. Buenos días. Vamos a presentar nuestro libro titulado Contar, contar y nunca acabar. Cuéntame un cuento y después yo lo cuento. Contar y contar para nunca acabar. Abuelos de la historia nos han visitado y lo que cuentan, aquí lo hemos reflejado. Cuéntame un cuento y después yo lo cuento. Contar y contar para nunca acabar. ¿Cómo contaban en cada era? Hemos imaginado y cada nivel, una etapa ha recreado. Cuéntame un cuento y después yo lo cuento. Contar y contar para nunca acabar. En una casa de cuento se oye un pregón y lo contamos como allí se escuchó. Cuéntame un cuento y después yo lo cuento. Contar y contar para nunca acabar. El abuelo dinosaurio contaba y contaba que con amor y respeto todo se lograba. Cuéntame un cuento y después yo lo cuento. Contar y contar para nunca acabar. El abuelo Picapiedra cuenta sin parar que los recursos de la tierra solo lo necesario se debe usar. Cuéntame un cuento y después yo lo cuento. Contar y contar para nunca acabar. El abuelo Noé una historia va a contar para los animales que del diluvio quiso salvar. Cuéntame un cuento y después yo lo cuento. Contar y contar para nunca acabar. El abuelo Tutankamón desde su pirámide nos cuenta unas historias de desiertos y de dátiles. Cuéntame un cuento y después yo lo cuento. Contar y contar para nunca acabar. El abuelo César Alejandro desde el Coliseo nos relata una historia de guerrero. Cuéntame un cuento y después yo lo cuento. Contar y contar para nunca acabar. El abuelo Rodrigo nos canta un romance que trata de decir y de las hazañas que hace. El romance. Es un romance que han inventado los alumnos de quinto, porque están leyendo el Cid y han inventado ese romance de las hazañas que hacían. Cuéntame un cuento y después yo lo cuento. Contar y contar para nunca acabar. Con un palacio hecho de chuches, el abuelo lo ve aconseja ser moderado con los dulces. Cuéntame un cuento y después yo lo cuento. Contar y contar para nunca acabar. De los socios de Comenius, un abuelo francés nos cuenta un cuento corto para que lo repitas otra vez. Cuéntame un cuento y después yo lo cuento. Contar y contar para nunca acabar. Os voy a contar el cuento francés, como el tiempo es muy cortito. Dice, era una vez un príncipe que buscaba una esposa. Venga a dar vueltas y no había manera que encontrase una princesa lo suficientemente bella para casarse. Después de mucho caminar y caminar, llega a un pueblo y había una princesa preciosa. Se acerca a ella y le dice, princesa, ¿te quieres casar conmigo? Dice la princesa, no. Y el príncipe se fue a su casa y vivió feliz el resto de sus días. Cuéntame un cuento y después yo lo cuento. Contar y contar para nunca acabar. Los más pequeños han imaginado que en el futuro los personajes de los cuentos podrán salir del libro y jugar con ellos. Cuéntame un cuento y después yo lo cuento. Contar y contar para nunca acabar. La fuerza de la palabra es suficiente para llenar un espacio que la tecnología nunca alcanzará a cubrir. Y el arte de contar cuentos por medio de la voz y el gesto vivo no morirá, mientras existe un soñador que quiera escuchar. Cuéntame un cuento y después yo lo cuento. Contar y contar para nunca acabar. El señor da un libro gigante a la biblioteca del Colirá, junto a los libros que año tras año hemos venido aquí a presentar. Cuando fui ayer me dijeron que impacientes esperándole están, para que le cuente estas lindas historias que aún no han podido escuchar. Le llegaban los ecos de los niños,
cuando ellos escribiéndolo están. Pues desean aprenderlas y después contarlas y a otros niños contarlas. Cuéntame un cuento y